¿Sabías que este es el primer café argentino y se produce entre Jujuy y Salta? Hoy vamos a conocer la historia de Graciela Ortiz, referente de Café Baritú. Baritú nace en realidad como un sueño. Un sueño que se quiso hacer realidad en un comienzo porque dije voy a cumplir el sueño que quedó truncado de mis padres, de mis tíos. Nace como un sueño propio. Yo me enamoro de mi proyecto, pero me enamoro también porque siempre estuve involucrada con la tierra, con la finca, con el café, con todo eso. Entonces nace como un gran sueño lleno de desafíos. Fue muy, pero muy duro realmente, porque nos encontramos con una finca totalmente abandonada, con los cafetales devorados por la selva. Tuvimos que entrar, replantear, elegir semillas buenas. Todo eso fue un proceso muy, pero muy largo. Fue un sacrificio enorme en cuanto a lo económico y en cuanto también a lo personal o a lo físico. Es una zona donde no tenemos luz, donde no tenemos agua corriente, donde no hay señal de celular, internet, bueno, un montón de dificultades. Se remonta a los años 70, 50 años atrás. Los hermanos Ortiz se adelantan un poquito al plan cafetero salteño. Ellos llegaron a tener 200 hectáreas de café, catuay o catuí, que es una arábiga. Llegaron a tener una producción por planta de 1,4 kilos. Luego queda abandonada después de muchos intentos y un camino largo, quedan abandonadas las plantaciones en la selva salteña cuando fue la época de la convertibilidad. Bueno, en ese momento se tenía que competir con firmas grandes, con monstruos. No existía todavía esa cultura cafetera aquí en la Argentina, el tema de decir, bueno, es natural, es artesanal. Bueno, después se fue instalando y eso yo creo que fue también algo que nos ayudó muchísimo a nosotros. Bueno, en ese tiempo quedan abandonadas las plantaciones y en una época en que la finca estaba abandonada nos planteamos, ¿qué hacemos? Es una finca que limita con Bolivia, entonces estaba como muy ahí expuesta y dijimos nos dedicamos al turismo de aventura. Fuimos el primer lodge de selva de Salta con el portal del Baritú, recuerdo, en la época de Racedo Aragón, quien él ayudaba mucho al turismo alternativo, al turismo de aventura. Bueno, durante mucho tiempo recibí gente de todo el mundo, también de nuestro país. Era muy, muy bonito. Y llegó un momento en que murió el proyecto porque también fuimos el lodge de pesca, hacíamos pesca deportiva. Y murió porque se volvió muy combativo Bolivia y nuestro único ingreso es por Bolivia, tanto para entrar como para salir. Entonces cortaban a cada rato las rutas, no era serio, no sabíamos si podíamos entrar, podíamos salir, cuándo, cómo, y dejó de existir el portal del Baritú. En ese momento, cuando desarrollaba la actividad, yo era mucho más joven, entonces podía salir a las huellas dos veces, una vez al día, y eran huellas o picadas en la selva, y veía los cafetales abandonados. Estaban todos así como como enredaderas prácticamente, y pocos. Entonces ahí es cuando ya empieza, ¿viste?, esa cosa de decir, tengo que recuperar esto. Y bueno, de ahí empezó el camino de Café Baritú.
yo siempre fui como soñadora, ¿no? Y muy perseverante en lo que hacía. Entonces, cuando decidí hacerlo, no tuve conciencia de los desafíos que iba a tener durante todo ese camino. También había crecido, yo crecí en una finca a 5 kilómetros del pueblo, camino de tierra, donde las planchas eran con carbón, donde las heladeras eran a querosén, donde no había luz y el motor se prendía de 7 a 11 de la noche. Entonces para mí era como algo más en la vida. Pero recuerdo el día que llegué, que entramos, con machete, tuvimos que ir por el camino, que en ese tiempo había un poquito. Y cuando llegué al lugar y vi la finca, yo me senté y la primera impresión y mi primer pensamiento fue decir, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Estaba desmantelada. Todo desmantelado, los galpones destechados. Bueno, era una desolación y me sentí, dije, ¿por dónde comienzo? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo? Y bueno, gracias a Dios siempre detrás mío estuvo mi esposo, que me ayudó infinitamente, que a veces creía, a veces no, pero estuvo ahí siempre porque bueno, esto es así, es una familia. En la finca nosotros tenemos toda la producción, realizamos nuestros propios plantines, allí las plantas se desarrollan y realizamos toda la recolección. Hacemos, ya dentro de poco, calculamos que quizás junio, julio, depende de cómo se presente el tiempo, vamos a empezar con nuestra cosecha. La variedad Catuí crece bajo árboles nativos para preservarlos tanto del frío, porque tenemos selvas de alturas donde hay una amplitud térmica entre el día y la noche bastante amplia. Entonces, ¿por qué crece bajo los árboles nativos? Porque allí las cuidamos de los vientos fríos, de alguna posible helada, del sol también y de los calores muy fuertes. De allí las plantas florecen más o menos en noviembre, diciembre, va a haber la floración. A veces no dura entre 9 horas hasta un día. En junio, julio comienza la cosecha. La cosecha se ingresa todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque el café tiene una vara horizontal, varias varas en realidad. Y en esa vara el café no es totalmente cereza, que está lista para cosechar, o amarela. Tiene unas que están maduras, otras intermedias y otras verdes. Entonces es manual y artesanal. ¿Por qué? Porque se va a cosechar el café que realmente esté maduro. Porque si vos bajás la vara, perdés calidad. Entonces ese es el proceso de cosecha. Después viene el proceso de lavado o despulpado, que se pueden hacer dos, uno natural y otro húmedo, que se hace con agua, se saca toda la pulpa, el mucílago y va a los tender. Va natural, que es el café cereza que viene directamente del campo, y después tenés el café húmedo que llega a los tender con el pergamino. Eso se seca ahí. El secado va a demorar de acuerdo a cómo se presenta el tiempo. A las 6 de la tarde más o menos se vuelven a tapar todos los tender porque comienza a caer rocío y eso es como lluvia. Entonces te moja y hay que evitar eso. ¿Para qué? Para que se seque y no se manche el café. De allí el café, cuando está seco, se guarda en bolsas pero en pergamino. El pergamino es como una corteza que cubre al grano verde, que se parece a la del pistacho pero está cerrada. Eso hace que nuestro producto se conserve. Bueno, de allí viene la otra parte, que hay que traerlo hacia Argentina, cruzando por Bolivia con un tránsito de 15 kilómetros. Se hace todos los papeles que correspondan, tanto en aduana boliviana, en aduana argentina, en SENASAC boliviano y SENASA argentina. Se cruza el café por el río, en una chalana. Y bueno, en la chalana entran a veces 20, 25 bolsas y se va cruzando así. Luego se busca un camión autorizado de los toldos que tenga el permiso para circular y se lo trae a Jujuy
y aquí se acopia. En Jujuy, a medida que lo vamos necesitando, recién pasa por una morteadora o trilladora se llama, que saca ese pergamino del café, queda en verde y recién ahí el café se puede tostar. Se lo vende en grano o molido. Yo crecí en una finca bananera en Colonia Santa Rosa. Mi padre, yo vi cuando él vendía banano, vendía cualquier otro producto por muy poco dinero, cuando corría riesgos enormes. Lo vi pasarse noches enteras con riesgos de aspersión para las heladas, con un montón de cosas, la gente, la tierra, todo. Y vendían, es un ejemplo, ¿no? Quizás un cajón por 5 pesos y a las 2 horas ese cajón valía 100. Entonces yo dije, no puedo pasar por esto porque moriría en el intento. Vender café verde no me sirve, no cubriría ni los costos. Entonces yo dije, tengo que cerrar el círculo. Lo tuve muy claro desde el comienzo porque yo no dormía pensando qué podía hacer. Soñaba todo el tiempo. Entonces dije, mientras dure el proceso que yo tengo que recuperar los cafetales, empecé a planificar. Me presentaba en todas las ferias, fue mi mejor marketing con gente que el boca a boca, gente que venía a Jujuy para las vacaciones. Entonces eso se fue haciendo como un pequeño marketing fue. Mientras tanto, estaba haciendo la confitería aquí en Jujuy. Y bueno, después puse la primera cafetería en Jujuy. ¿Por qué? Porque yo vivo en Jujuy, era un plan como piloto, decir cómo va a resultar esto, qué va a surgir de esto. No fuimos nunca cafeteros ni comerciantes, éramos gente de trabajar la tierra. Fue también otro desafío, porque yo aprendí todo de cero y tenía claro qué quería algo que realmente mi discurso se refleje aquí, como esto. Yo no puedo presentarte una bolsa metalizada con un Ziploc. ¿Por qué? Porque estoy desvirtuando mi mensaje. Entonces tiene que ser todo natural y lo tuve que ir aprendiendo. Entonces, bueno, ahí surge la primera cafetería. Y luego la segunda en Salta, que era una deuda pendiente que yo tenía con Salta, porque bueno, para Café Baritú las fronteras no existen, yo creo que son imaginarias. Yo me siento como que mi corazón está en los dos lados. Así que bueno, y la segunda cafetería en Salta, que ya va a ser un año. Bueno, lo trasladamos, te digo, con toda la maquinaria, poca que tenemos, con la historia, cuando ponemos nuestros mantelitos para que la gente lea, contando por Facebook, por Instagram. Los chicos también están siempre pendientes y les cuentan a la gente la historia, nos interesamos cómo llegan a Café Baritú y bueno, ya estamos en todas las redes con nuestra historia. Seguir creciendo. Este año vamos a seguir creciendo con nuestra producción para poder llegar a más lugares y bueno, ir incursionando después como lo hacemos con las cafeterías. Yo siento una gran satisfacción, siento un gran orgullo, porque no solamente logré lo que yo quería, creo que también desde algún lugar mi papá, mis tíos me ven y es como que llegó a culminar, ¿no?, lo que ellos dejaron por otras cuestiones. Me siento muy orgullosa de todo, del equipo de Café Baritú, de cómo se compromete nuestra gente. Esto es un gran equipo, tanto familiar como la gente que nos colabora, que también es parte de Café Baritú. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 de la noche en San Salvador de Jujuy, en Gorriti 291, frente a Plaza Belgrano. Y en Salta también de lunes a sábado, pero desde 7 a 10 de la noche. Es Subiría y Rivadavia, detrás de la legislatura salteña. Yo infinitamente le agradezco a mi familia,
que es la que comprendió el concepto, se hizo parte de la historia, a mi esposo que siempre estuvo, fue incondicional y sigue incondicional, y a mi equipo y a todas las personas que confían en Café Baritú. Les agradezco mucho al público, a Jujuy, a Salta y a todo el país que nos pide café. Realmente soy una agradecida de todo lo que me acuerdo y lo que me olvido también. Que detrás de esta taza hay un sacrificio enorme, pero enorme, que no tiene palabra, pero que todo ese sacrificio, que todas esas debilidades se convirtieron en fortaleza para que Café Baritú sea único. Porque es único, por todo lo que yo te decía, porque está lejos, porque está aislado, porque crece en un paraíso, porque en el lugar donde yo estoy no tengo ni perros para que no alejen a los animales salvajes, porque entra solamente la gente que yo quiero que entre, porque mis plantas para mí son sagradas, el lugar es sagrado. Vamos a abrir ya pronto las visitas a los cafetales, pero van a ser controladas. Pero quiero que la gente también conozca, se involucre y que quiera Café Baritú, que vea el esfuerzo. Y el mejor esfuerzo lo va a ver cuando pueda visitarnos. Una marca histórica del mundo de las dos ruedas ya tiene un nuevo punto de encuentro en Jujuy. Recorrimos el nuevo concesionario oficial de Yamaha de la mano de Claudia Motos, un espacio pensado para quienes buscan variedad, respaldo y toda la experiencia de una marca líder. Acá encontrás motos para distintos estilos y necesidades, además de accesorios e indumentaria oficial para completar la experiencia arriba de tu moto. Y muy pronto llega una propuesta clave para quienes están pensando en dar el paso, el test drive para que puedas probar distintos modelos y descubrir cuál se adapta mejor a vos, a tu rutina y a tu forma de manejar. Además, Claudia Motos también cuenta con servicio de postventa y taller oficial Yamaha, un diferencial fundamental a la hora de elegir con confianza. En cuanto a facilidades, ofrecen distintas formas de pago con tarjeta de crédito y débito y también el plan de ahorro Yamaha que podés gestionar solo con tu DNI. Seguilos en redes, encontralos @claudiamotos_Yamaha y visitalos en sus dos direcciones, Avenida Libertad 250 en Libertador General San Martín y Senador Pérez 242 en San Salvador de Jujuy. Yamaha en Claudia Motos, más opciones, más respaldo y una nueva forma de arrancar tu propio camino.